licenciado, buenos días. Buenos días. Ok, bueno, vamos a comenzar ya clases. Ya saben, bueno, esta vez sí voy a tratar de subir lo antes posible las clases grabadas para así ya poder que puedan igualarse o ver los temas que estamos, bueno, viendo estos días domingos. Ok, entonces el tema del día de hoy es, bueno, continuar ya con este temita de formulación química. Vamos a ver ya un temita nuevo antes de pasar a reforzar, porque sí vimos un tema que era de los compuestos ternarios. Vamos a ver un temita nuevo también que es un poco parecido a los que ya vimos en clases anteriores. Son los óxidos metálicos. Ok, los óxidos metálicos, como su nombre lo dice, además de la diferencia de los que ya estudiamos, son la unión entre un oxígeno, ya, igual que antes, el oxígeno iría de cajón con valencia -2, y esta vez ya vamos a mezclar con los metales, ¿ya? Aquí se representa con la M mayúscula, ¿ya? Esto igual, el metal va a tener una valencia positiva, ¿sí? Nuevamente, ¿con qué valencia vamos a trabajar? Depende de la familia y depende también del elemento. ¿Por qué? Porque hay elementos que van a tener más de una valencia. Por lo general, recuerden, los metales en la tabla periódica se van a ubicar, los que son netamente puros, como metales como tal, están en la columna uno y en la columna 2. Y estos van a ser bastante fáciles de recordar y de identificar. ¿Por qué? Porque estos ya acaban de tener una sola valencia y es el número que pertenece a la familia. Por ejemplo, todos estos de la primera familia, de la primera columna, tienen valencia +1. Y todos los de la segunda columna van a tener valencia +2. ¿Ya? Entonces, esos son los más sencillos, como les decía. Pero estos de acá también hay algunos elementos que les conoce como metales pesados, en algunos casos se les conoce como metaloides, y por lo general van a tener algunas valencias variables, dos o tres valencias. Para eso, en cada tabla periódica podemos ver que hay unos numeritos pequeños para esas valencias. Sí, como ven ahí, pero como a veces nos olvidamos o nos falta, yo les voy a compartir bueno, un archivo en donde está algún resumen de las valencias. Por ejemplo, es el siguiente, eh, para que puedan imprimir y puedan llevarlo inclusive al día del examen. Ok, es este. Aquí está, por ejemplo, de los metales, cuáles poseen una valencia, cuáles poseen dos valencias y cuáles poseen tres valencias. Por ejemplo, en los metales, el que posee tres valencias era el aluminio, pero bueno, por ahí no le han puesto por ahora. Ok, y igual acá, como les había mencionado, de los no metales, las valencias que hemos venido trabajando, estas son ya las exactas, las valencias exactas con las que trabajan todas los compuestos, ¿ya? Y por lo general hemos venido trabajando con esos. Por ejemplo, fíjense, en la única que no nos coincide es de los no metales, es el flor, que por lo general, buenos días, con -1, y de ahí todas las demás hemos trabajado con +1, +3, +5 y +7, ¿sí? Vean, todo lo que hemos venido trabajando, ahí está. Los anfígenos, como les había mencionado, el oxígeno, ese que es -2, pero ¿por qué? Porque ese forma compuestos especiales y siempre estamos tomando como fuera de la familia 6. Ese no forma parte de la familia 6 en los no metales, se le toma siempre a consideración aparte. Por eso las valencias de eso son +2, +4, +6. Aquí, si usted nota, y debe hacerme a veces la pregunta, dice, profe, al inicio estaba bien, o existe una valencia negativa, -1, -2, -3. Y en los carbonoides también -4. También sirve esa valencia, pero va a servir en cambio para otro tipo de elementos, de otro tipo de compuestos, que ya veremos que igual es sencillo, solamente hay que tener presente cuándo usamos el menos y cuándo usamos el más. Entonces, ¿de dónde nace ese uso del elemento principal que estamos mezclando? Por ejemplo, si es oxígeno, el oxígeno es negativo, por lo tanto, la valencia de los no metales y de los metales obligatoriamente tiene que ser
positiva, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque nuevamente repito, la ley de la química, de la física, de la naturaleza dice que cargas de signo contrario se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si usted pone, por ejemplo, oxígeno negativo y el no metal negativo, se alejan. Nunca va a existir esa unión del átomo que necesitamos y formar la molécula. Por eso, entonces, siempre partan, como hasta, como les digo, para que el día del examen tenga un punto extra, si a usted le piden hacer un óxido de litio, ya, por mencionar que es el justo el que vamos a estudiar ahora, entonces usted directo en el examen ya, si no sepa qué más poner, ponga directo. Si escucha óxido, oxígeno -2, y ya tienes asegurado siquiera un punto. ¿Por qué? Porque esto va de cajón, ¿ya? Ahora, volviendo al tema de metálicos. Ahora vamos a mezclar, como decía, los metales. Para que usted pueda identificar los metales, están en la columna 1, en la columna 2 y algunos están aquí. Vean, justo está también señalado en la tabla periódica metales pesados que nos indican en la mitad. Pero para evitar, no digo, estar buscando aquí las valencias, porque a veces no se repiten. No es que, por ejemplo, todos de esta columna van a tener valencia +2, +3. Por ejemplo, si aquí bueno, no se nota mucho, está medio borroso, pero el hierro tiene valencia 2, 3 y el rubidio, el rutenio, perdón, tiene valencia +2, +3, +4, +5. Entonces hay algunas valencias y algunos inclusive no son considerados metales. Entonces, para que usted no esté en esa duda, para que usted no esté ese rato buscando, se esté complicando, repito, yo le voy a dar esta tablita de acá. Sí, la que le mostré este momento. Le voy a pasar ese archivo para que usted pueda tener en su cuaderno, pueda imprimir para el día del examen. Inclusive este archivo que le voy a pasar tiene, por ejemplo, lo que les decía, vea, por ejemplo, cuando vamos a hacer los elementos, cómo deben ir escritas las fórmulas. Por ejemplo, al inicio dice, en los binarios, los óxidos básicos o óxidos metálicos, así también se llama este compuesto. Ya pongamos acá abajo también para que sepan, es el otro nombre que se le utiliza óxidos básicos. Y los que vimos la anterior semana son óxidos ácidos o también conocidos óxidos no metálicos o también conocidos como anhidridos. Vean, son como nombres que tienen diferente significado, pero son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice que tenemos que escribir primero? Cuando hagamos la formulación, siempre vamos a escribir primero el metal y luego el oxígeno. Y nos quedaría de la siguiente forma la respuesta. ¿Ya? Metal y oxígeno. Y en la formulación química, eso sí se repite para todo compuesto, para todo. Vamos a intercambiar las valencias. Entonces, del metal, supongamos que si aquí valiera 1, esto pasará al oxígeno y el 2 del oxígeno pasaría al metal. Y nos quedaría de la siguiente manera. Ejemplo, tengo por ejemplo el eh, potasio. Entonces, me quedaría el elemento de la siguiente manera. Oxígeno -2 más potasio más, y aquí ya recuerden, sí tengo que poner un numerito. Entonces, ¿qué número pongo? Dos opciones. Pueden ir a la tabla que yo les comento que van a tener el día del examen o directamente, como ese se encuentra en la primera columna, va a tener valencia +1, ¿sí? Vean, está potasio porque tiene la valencia +1, está justo aquí. Entonces, eso escribimos aquí ponemos la flecha, siempre la flecha, no pondrán el igual, eso es en matemáticas. En química significa produce esto, me produce el siguiente compuesto, KO. El valor de la K va al oxígeno y el 2 del oxígeno va a la K, al potasio. Y ya me queda la respuesta. Si el día del examen usted hace eso, ya tiene la mitad de la nota. ¿Por qué? Porque en este caso ya solo me falta poner cómo se llama ese compuesto. Y pilas, este valor del litio y los elementos de la primera y segunda columna, como tienen solo una valencia, vamos a poner de la siguiente manera. Aquí sí, obligatoriamente, vamos a tener que escribir la palabra óxido, ¿ya? No vamos a tener que ponerle anhidrido. El anhidrido como que le vamos a dejar exclusivo para diferenciar a los no metales. Entonces aquí vamos a poner obligatoriamente óxido y en los no metales vamos a poner anhidridos. Entonces este óxido, y cuando tiene una sola valencia, vamos a poner la palabra de y el elemento. En este caso era óxido de potasio. Y ya, está hecho el nombre y está hecho la forma.
Es todo. Por eso decía que este tipo de compuestos binarios son hasta un poquito más fáciles que los elementos o los anhidridos, que fueron los primeros que estudiamos. Entonces, repitiendo nuevamente, el oxígeno de cajón siempre -2. Y luego vamos a escribir el metal con la valencia respectiva, dependiendo de lo que nos den. Por ejemplo, si nos dan de la primera columna, tienen valencia +1, de la columna 2, tienen valencia 2. Y ahora vamos a ver un ejemplo con elementos que tengan valencia variable. Por ejemplo, si yo le pido el, o le doy así, oxígeno -2 más el níquel que se simboliza Ni y tiene valencia +3, me quedaría de la siguiente manera. Al hacer esto, repito, como ley, siempre, si usted escribe primero la O, ya desde ahí va perdiendo puntos. No, evites perder puntos, como digo, en cosas que son fáciles, solamente tiene que acordarse que primero van los metales, o, como digo, para no estarse acordando así por partes, que era el metal, el no metal, hay una ley universal, o sea, que nos dice esto. Sea el compuesto que sea, siempre los hidrógenos van al inicio, ¿ya? A excepción de, bueno, un solo casito que vamos a ver si nos alcanza el tiempo ya después. Pero en la mayoría de los compuestos siempre va al inicio el hidrógeno. Después van los demás elementos en este orden, metales, no metales, y finalizo siempre al final, esto sí es obligatorio, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno va al final. Entonces aquí me queda níquel, y me queda oxígeno. Intercambio las valencias. Este 3 pasaría al oxígeno y este 2 pasaría al níquel. Y ya está hecho el compuesto. Recuerden que si se puede simplificar, por ejemplo, si aquí estuvieran 4, estuvieran 6 o estuvieran múltiplos, se puede simplificar. En este caso no se puede simplificar, entonces me queda el compuesto tal como está. Esa es la respuesta. Aquí viene la pregunta del millón. Entonces usted puede, como digo, en la tabla periódica buscar, pero por lo general yo evito usar la tabla periódica. ¿Por qué? No es porque esté mal ni nada, sino porque a veces no encontramos rápidamente el valor o el elemento que queremos. En este caso aquí está el níquel. Dice que tiene valencia +2 y +3, es decir, tiene dos valencias. Y por lo general todos los elementos, los no metales que están en esta tablita, están con valencias, máximo dos valencias. Sí existen elementos que tienen más valencias, pero bueno, aquí no les han puesto sus elementos. Está bien, no hay ningún problema. Vamos a trabajar con los que tenemos aquí. Listo, entonces, si me dan la valencia más alta, recuerden que no importa los valores. Usted solo tiene que acordarse que para la menor es oso y para la mayor es ico. Entonces, en este elemento vamos a hacer lo mismo que vimos en los elementos, en los anhidridos. Entonces, vamos nuevamente con la palabra de cajón. ¿Cuál es la palabra que va de cajón? Óxido. ¿Ya? Listo, eso va de cajón, siempre. Es como cuando hacíamos los anhidridos. Anhidrido iba de cajón. Y aquí iría la palabrita que nos necesita para diferenciar el compuesto. Entonces, como era níquel, me quedaría niquelico. ¿Sí? Porque debemos hacer que termine en ico. Niquelico. Y recuerden lo que decíamos ayer, se convierte en palabra sí, esdrújula. Niquelico. Ya, entonces esto es la formulación cuando tenemos dos valencias. Como digo, no vamos a ver más de dos valencias, suponiendo ya, pero eso ya queda para un futuro, si es que en algún momento se da, cosa que menciono, no vamos a estudiar este año lectivo en metales. Si existiera un metal de tres compuestos, la más baja tiene que ser hipooso, la siguiente sería oso y la más grande sería ico, ¿sí? Entonces, como los no metales, igualito que en los no metales. En los metales, cuando habían tres valencias, era hipooso, oso ico. Y si supongamos hubiera cuatro valencias, que sí hay, como digo, no es que no hay, pero en esa tablita no les han dado y yo tampoco les voy a dar para facilitar un poco el estudio. Si se diera el caso de cuatro valencias, sería hiposo para la menor, para la siguiente sería oso, para la siguiente ico y para la más alta sería per ico. ¿Sí? Eso igualito, igualito que en los no metales. O sea, todo eso se rige para las dos, para las tres y para las cuatro valencias. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer otro ejemplo de este porque, como digo, es bastante sencillo, pero igual hay que seguir practicando. Ahora lo que voy a hacer, a diferencia de lo que hice este momento, que comencé haciendo con las fórmulas, lo que yo voy a hacer en este momento es darle el nombre y usted me va a dar cómo haría el compuesto.
¿ya? Entonces, primera cuestión, ayúdeme, mi estimada Diana, ¿qué debo escribir primerito aquí? Si le doy el óxido ferroso. Ferroso, ¿Qué debo escribir primerito? la O, menos Es C, oxígeno menos 2, sí. menos dos. Muy bien, excelente, como digo, porque eso, así usted falle, lo demás ya tiene asegurado el punto aquí, porque como es oxígeno, esto ya no falla nunca, siempre va, a menos que usted ponga menos 3 o ponga más 2 o ponga menos uno, o sea, cambie este valor, pero no, si usted pone oxígeno menos 2 ya está de cajón, bien hecho esta primera parte. Ahora lo que nos faltaría poner es qué compuesto estamos ¿No? haciendo. Es el P roso, pilas. El P roso hace referencia al hierro. ¿Por qué? Pues van a decir, pero profe, no aparece. Y sí vimos en anterioridad, pero vuelvo a repetir. Muchos átomos, muchos elementos de la tabla periódica, si usted se fija, coinciden con su inicial. Por ejemplo, nitrógeno N, carbono C, y así en algunos casos, pero no se cumple en su totalidad. Hay algunos, en cambio, que se dan, por ejemplo, el oro. El oro, su inicial es AU y no coincide jamás con O. Yo voy a decir, pero profe, está mal, entonces, ¿por qué? ¿De dónde sacan eso? ¿Cómo hicieron eso? Esa sería la pregunta. ¿Cómo hicieron o de dónde sale? La mayoría de compuestos por tradición, por respeto, por costumbre, fueron descubiertos en la antigua Grecia, o se empezó a descubrir en la antigua Grecia, donde hablaban latín. Entonces, por tradición, la mayoría de estos compuestos respetan eso, respetan el origen latín, el nombre en latín, y por eso es que nosotros usamos las iniciales de latín para ciertos elementos, no para todos. Entonces, el oro en latín se dice aurus. Si usted quiere, puede ir a estudiar eso o ver con más detenimiento en internet, o como les decía, pueden tener unas aplicaciones como esta que era de la tabla periódica, que es un poco más completa. Entonces, por ejemplo, si usted ingresa en el oro y ya le da hasta el nombre en latín, dice nombre en latín, esta plata, yo quería el oro. Ok, entonces nombre en latín es aurum, ¿sí? No, perdón, aurus es en otro. Aurum, pero bueno, aquí es lo que decía es la inicial, AU. Por eso tenemos el oro, AU. Y así se dan en algunos casos. Igual cuando se nombra en la forma tradicional, así se llama esta forma de nombrar estos compuestos, porque igual hay otros tipos de nombres que se llaman nombre técnico, nombre stock y algunos, así que en química hay diversas formas de nombrar, pero lo más común es este método, esta nomenclatura que se llama tradicional, ¿ya? Eso es lo que más se usa, lo que más se da, por eso estamos viendo este tipo de nombrar los elementos. Ahora, en este tipo se utiliza asimismo nombres en latín, por eso cuando ustedes acordaban el azufre, no poníamos azuproso, ni poníamos azúfico, ni poníamos hipoazuproso, no, ¿qué poníamos? Sulfuroso, el nombre en latín. Igual aquí, del hierro no ponemos hierroso ni hierrico, ponemos ferroso y férrico. ¿Y cómo puede darse cuenta? Por el nombre, por las iniciales que están al inicio, ¿sí? Aquí vean, ¿cuáles son las iniciales que están al inicio? Es Fe, y ya si usted quiere ir con más profundidad, es ferrum en latín. Y también una curiosidad, y si usted se dio cuenta o se da cuenta o investigó, o bueno, no sé, dónde venden hierro, aluminio, cosas de construcción, es en la ferretería, ¿sí ve? Entonces, por eso utilizan la ferretería, o sea, tienen ese nombre. Pero bueno, volviendo, Fe, el ferroso hace referencia al hierro. Y aquí viene lo que necesito realmente que sepa. Entonces sería, escribo FM. Y la cuestión es que me va a decir ahora William, y para eso también sí le voy a ayudar para que no esté buscando. Ayúdeme, ¿con qué valencia trabajó el hierro? Si era ferroso. ¿Y cómo supo? Un, ya dicho, está un más dos. Eso, Con excelente. dos, Ajá, con más 2. Excelente. ¿Por qué con más 2 y no con más 3? Nuevamente repito, no importa los valores. Pueden ser los valores que sean, pero siempre me fijo cuál es menor. Entre el 2 y el 3, el que es menor es el 2. ¿Por qué supe que era y que tiene que trabajar con el menor? Porque claro, clarito aquí dice el nombre que termina en os.
8. Entonces, más 2. Siguiente paso, hacemos el intercambio. Escribimos primero el hierro, el metal y al final el oxígeno. Luego, pasamos las valencias que por esta ocasión coinciden, que los dos son 2, 2 en el hierro y 2 en el oxígeno. Y vean, justo ahora ya pasamos por primera vez lo que les decía, que en esta ocasión se puede simplificar los índices, los numeritos que están ahí. Entonces el compuesto final me va a quedar FeO. Pero me van a decir algunos, pero profe, aquí usted ya eliminó. No elimine, igual que en matemáticas, el 1 se puede esconder. Aquí está escondido el 1 y aquí también está escondido el 1. ¿Sí? Uno. Sacamos la mitad. Este sería el óxido ferroso. ¿Sí? Óxido ferroso. Es todo, como les decía, de este nuevo compuesto que si usted nota, como digo, sí es a veces hasta un poco más sencillo que los anhidridos. Pero si usted tiene a mano siempre esas nomenclaturas, esas tablitas que yo le voy a hacer llegar para que pueda imprimir, pueda tener en su cuaderno para los días del examen, porque el día del examen, acuérdese, lo que sí va a poder sacar es la tabla periódica, calculadoras no va a sacar porque no hay cálculos tan grandes que se diga que va a tener que hacer, y lo que sí va a sacar son esas tablitas que le estoy dando, estos pequeños pedazos así de las valencias, de los nombres, y qué más hemos visto. Bueno, ya todo eso yo les voy a dar ya con anticipación. ¿Por qué? Porque ya de aquí a un mes y medio, un mes máximo, ya estaríamos acabando clases, si no estoy mal. Sí, hay que estar siempre al pendiente de esto de las fechas. Ajá. Antes de pasar a hacer, bueno, algunos ejercicios, a seguir repasando, preguntas, ¿no? No, ok. Bueno, entonces, ahora sí vamos a reforzar un poquito este tema que estábamos viendo en las anteriores clases y que va en como secuencia de los anhidridos, que eran ya ir avanzando un poquito en la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Es decir, que ya no estoy viendo compuestos binarios, sino esta vez voy a ver, o estábamos viendo lo que son compuestos terciarios, es decir, que tienen 3 átomos, 3 elementos en la molécula. ¿Cómo identifico la mayoría de estos elementos? Voy a identificar porque van a tener 3 letras mayúsculas. 2 de esas letras usted ya debe tener fijas cuando veamos este elemento, por decirlo así, que son los ácidos, casi pongo óxidos, ácidos oxácidos. ¿Ya? ¿Cuáles son esas 2 letras que deben ir ya de cajón? Y si usted nota, como digo, todo eso voy a pasarle acá, que es bueno, aquí está todo casi un libro de química, son 64 páginas, pero yo le voy a pasar lo más importante, que es aquí, vea, por ejemplo. Lo que estamos viendo en este momento es el ácido o compuestos ternarios, oxácidos también son conocidos, o ácidos oxácidos. ¿Ya? Aquí está, es este de aquí. Entonces, ¿qué me dice que va a tener este compuesto? De cajón va a tener el hidrógeno que va a ser escrito al inicio, en la mitad va a ir un no metal y al final va a ir el oxígeno, ¿sí? Entonces eso también usted puede tomarle, así mismo, tenerlo para que se acuerde. Los ácidos oxácidos, ¿ya? Algunos no le llaman oxoácidos, pues no está aquí. Ok, el fórmula, ¿cómo tiene que acordarse que se formula este compuesto? Usted va a tener que mezclar nuevamente lo que veíamos, un anhidrido que se simbolizaba de la siguiente manera, X, O, ¿ya? Eso hace referencia al no metal y al oxígeno, eso es un anhidrido, pongamos aquí también para acordarnos, un anhidrido, y obligatoriamente con qué, mi estimada Sandra, habría que mezclar para que se nos dé el ácido oxácido. Sandra. No, licenciado, no lo Ok, entiendo. entonces eso tienen que acordarse, tienen que tener anotado siempre. Es con agua, ¿sí? Agua. Agua, exacto. Entonces, cuando hacemos esa reacción química, va a producirse los ácidos oxácidos. Vamos entonces a ir practicando con los que hicimos ayer, por ejemplo. Entonces, yo podría haber tenido los siguientes compuestos, los siguientes anhidridos. Por ejemplo, podría haber tenido el Br o BR2O, BR2O3, BR2O5 y BR2O7.
que es justo los que ustedes hicieron ayer en las clases, que recuerden cuál era el nombre. Este era señorita, o bueno, perdón, William, ayúdeme. ¿Cómo se llamaba este compuesto? Anhidrido, Bromo. bromo, no es bromoso, Bromoso. no, Bromoso. no. Recuerden, esta es la más baja de las 4. Y cuando tenemos 4 valencias, vamos a trabajar con la más baja, hipobromoso. Entonces ahí diferenciamos del siguiente, que este sí es bromoso, este es brómico y este es perbrómico. Entonces eso hay que tenerlo en consideración y no se preocupen, vamos a seguir practicando y con eso sí se van a ir dando cuenta. Entonces, cuando son 4 valencias, hipobromoso, bromoso, brómico y perbrómico. Con eso podemos diferenciar cada una de las valencias, 1, 3, 5 y 7. Entonces, en estos, para formar el ácido, todos, ya de cajón igual que antes, ven, para que usted pueda el día del examen tener siquiera un puntaje, supongamos ya, en el peor de los casos, no se acuerde nada, esto va de cajón para formar el ácido, ¿sí? El agua. Aquí puede hacer una pregunta que alguien, por ejemplo, en este momento no se acuerdan, pero puede estar después y dice, ¿por qué no le pregunté al profe? ¿Qué pasa, profe, si yo hago esto? ¿Qué estoy haciendo en este momento? En este momento lo que estoy haciendo es que estoy poniendo el agua al inicio o sea, en el orden contrario. Al inicio el agua y después el anhidrido. Dice, ya está mal. No, jamás. Es como si estuviera aquí, por ejemplo, 2 más 3, ¿ya? 2 más 3 es igual que 3 más 2, ¿ya? Se sigue dando, la respuesta sigue dando 5, ¿ya? Esto en química se da, o cuando se altera este proceso en química, hay solo ciertas partes, ciertas cosas cuando alteramos el orden de poner los elementos. O sea, primero una cosa y después otra cosa. Es cuando intervienen elementos como el calor, por ejemplo. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy preparando una sopa, ya por ponerlo así, ya, si yo pongo la papa al inicio y después pongo el fideo, ya por poner un ejemplo, ya, ¿qué va a pasar? Que la papa se va a sobrecocinar y el fideo no se va a cocinar. ¿Por qué? Porque estuvo menos tiempo que la papa. Ya es lo mismo así, pero en ciertos casos que intervienen otros elementos como el calor, y otras cosas que veremos en química, pero eso en un futuro, ¿ya? Pero por lo general, si yo no tengo calor, yo no tengo ningún agente externo, no importa el orden en el que yo mezcle. Aquí entonces da lo mismo, hacer así o hacer así. No pasa nada, ¿sí? Pilas entonces con eso. Nada de que el profe, yo puse así y usted me puso mal. Yo le pongo mal porque aquí sabe poner así usted en el día del examen. No digo que vaya a poner así, pero voy a ponerle un caso. Dices que este profe me puso mal porque yo hice así, dice, y todo está bien. Me pone así. Así me saben poner. Dice, ¿y qué es esto? Digo, pues esto de acá no es ningún elemento químico, esto no existe, ¿sí? ¿Ya? Esto de acá no es, está mal primero formulado, el bromo tiene que ir al inicio, el oxígeno tiene que ir al final, entonces eso hay que tener cuidado, todo hay que seguir las leyes, las reglas que nos dan la formulación química. Ok, ahora sí nos va a ayudar Diana. Diana, ¿qué había que hacer ahora ya cuando ya está hecho la formulación? Aquí ya no hay estos numeritos de la parte de arriba, ¿sí? Lo que había antes que se intercambiaba. No había que hacer otra cuestión. ¿Qué había que ir haciendo? Pasar la H. Eso, hay que escribir la H y luego que hay que ir contando cuántos elementos hay de cada uno. Como decía, de los H's es fácil porque solo hay un H, entonces paso estos dos. El bromo, igual, solo hay bromo ahí, pasan dos. Lo que sí les decía ese momento que hacíamos era que el que se complican algunos estudiantes, pero espero que ustedes no, es el oxígeno. ¿Por qué? Porque por apurados dicen, aquí tengo oxígeno y pongo el O y ya y saltan. Pero tienen que acordar que es de todo, porque es una sumatoria, es un conjunto, una unión de todo. Entonces yo aquí tengo uno y me fijo que acá tengo otro, en total tengo dos. Si usted se hace eso con calma, hace bien, le va a ir bastante bien en las pruebas, en los exámenes, en los deberes. Entonces, igual que antes, si usted se da cuenta, y si usted llega hasta acá, 9 sobre 10, ¿para qué le voy a mentir? Ya está casi todo hecho, pero le faltaría un paso para tener la nota completa, para que esté bien hecho el ejercicio. ¿Cuál sería ese paso que me hace falta? En fijarse que todos son múltiplos. Lo que yo puedo hacer aquí es simplificar. Entonces, el resultado final es HBrO. Y ya me queda el compuesto tal como es. Y ya vamos a ponerle el nombre. ¿Ya? Acá igual, vamos a poner H2,
porque solo hay dos H's, BR igual hay 2. Y lo que cambia aquí es igual que cuando usted 4. hizo el anhidrido. Si usted se da cuenta, en los anhidridos las BR se mantienen como que estáticas, no cambian el valor. Lo que iba cambiando eran los valores del oxígeno, 1, 3, 5 y 7. Acá usted se va a dar cuenta, y ya vamos a darnos cuenta, aquí pongamos HBr o 2, porque la mitad de 4 es 2. Entonces, a lo que quería llegar es, si usted se da cuenta, los elementos, las H's y los no metales, el Br, ¿qué está pasando? Siempre se mantienen estáticos. ¿Cuál es el elemento que va a ir cambiando? El oxígeno. Si usted nota, va 2, 4, 6, aquí, bueno, simplificado, 1, 2, y por lógica, ¿qué creen que irá ahora? HBr El 3. o 3. Ajá, y bueno, sin antes hacer, ¿qué creen que saldrá en el otro? H, BR o 8. no, bueno, 8 sí, al inicio, pero ya al final. ¿Cuánto cree que nos saldrá al final? H, BR o 4. 4. Por lógica, porque aquí teníamos 1, 2, 3. Y si yo simplifico, veamos si se cumple. Me queda H, BR o 4. ¿Sí? Entonces, vean, hasta por lógica, usted si el día del examen le toca hacer o en el deber le toca hacer los ejercicios, va viendo, dice, ve, sí, sí tiene lógica. Por ejemplo, si aquí hubiera salido 1, aquí hubiera salido 5, aquí hubiera salido 4, como que ya no hay lógica. En mate y en química y en física, que son mis materias que yo doy por generalmente, digo, véanle siempre, traten de buscarle la razón, la lógica a lo que está realizando. No haga solo por realizar. Vean, por ejemplo, aquí bonito, vean cómo nos va saliendo las respuestas, la lógica que tiene. Igual acá vean, al inicio 1, 3, 5, 7, aquí en cambio ha sido 1, 2, 3 y 4. Y ya para finalizar el día de hoy, lo que nos hace falta es ponerle los nombres a esos compuestos. Entonces, ¿cómo hacíamos igual que antes? Ya vamos a escribir un nombre fijo para todos estos. ¿Cuál es el nombre que va a ir fijo para todos estos? Ácido. 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 ¿Y cómo yo diferencio el ácido del anhidrido? Porque el anhidrido no tiene esa H, no tiene las H's y siempre eran dos, el Br y el O, como están acá, vean, solo estos dos tenían. En este caso ya tienen tres, el H y la O, HBrO, perdón, HBrO. Entonces, esto es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque de ahí hay que poner lo mismo que tenían en los anhidridos, es decir, en este caso, como era el anhidrido hipobromoso, aquí solo cambiábamos por ácido y se convertía en el ácido hipobromoso. Sigue siendo el mismo, solo que había que cambiar anhidrido por la palabra ácido. Igual aquí, si era anhidrido bromoso, en este caso es ácido. Bromoso. Eso Bromoso. es todo. Este era el anhidrido brómico, en este caso es ácido. Brómico. Eso, y con tilde, porque es como decía, se transforma en palabra esdrúj. Bro. Y por el último, si este era el anhidrido perbrómico, este sería ácido perbrómico. Lo único nuevo, que ahora en vez de poner anhidrido, vamos a poner la palabra ácido. Y ya tenemos el nuevo compuesto. ¿Sí? Dicho esto, como quien practicamos, porque, bueno, vamos a seguir practicando esto, lo que nos falta del año lectivo, ver un poquito más, porque son algunos elementos que nos dan la formulación química, como un pequeño resumen, son estos. Si alcanzáramos a ver estos, sería lo máximo, se podría decir, pero no, no vamos a alcanzar, no hay que hacernos ilusiones de que se alcance todo esto. Lo que sí vamos a tratar de ver es hasta dónde podamos avanzar. Entonces, vamos a seguir practicando los temitas que tenemos pendientes, que ya les voy a decir las siguientes semanas, y lo que no van a hacer esta semana es actividad como tal, de ver. ¿Por qué? Porque ayer sí creo que les había mencionado, van a tener la prueba de recuperación de la unidad que les fue, que les fue mal. ¿Ya? Entonces, solo esa, no vamos a tener varias, o sea, no es que mañana también le va mal y otra prueba, no, y mañana sí ya es definitivo, entonces si saca, supongamos, sacó 2 y mañana sacó 7, se queda con 7, ¿ya? Entonces, pilas, trate de que le vaya bien para que ya no le perjudique mucho esa actividad. Entonces, repito, no lleva deber, tiene que estudiar la unidad 1 del libro de química y por esta semana no tendríamos nada más. Consultas, dudas, tal vez.
Profe, Dígame. no, y el video que de esto de la reunión de ahorita, o sea, de la clase, ¿usted que la borra o sea, nunca le sube? No, no, yo sí subo, pero la verdad es la semana pasada me olvidé de subir. Ya voy a subir las semanas de Ay, la sí, semana profe, que eso pasada. nos ayuda. Si yo sé volver a ver, Ya, no, para no se ver. preocupe. Es que como a veces no ven y no tampoco me dicen nada, entonces pensé que no estaba revisando. Ok, pero sí, voy a subir la de la semana pasada y esta voy a tratar de subir lo antes posible para no olvidarme. Lastimosamente, como trabajo y se me van lo que hago entre el fin de semana, la verdad se me olvidó. Pero sí, sí voy a hacer lo antes posible. Dicho eso, entonces, si no hay más dudas, nos veríamos la próxima semana. No se olviden de llevar pilas, tabla periódica y si es posible unos 2, 3 esferos porque vamos a hacer los diagramas de Lewis y para los diagramas de Lewis, que usted sabe que es eso que les voy a tomar, necesitan hacer puntitos, todo eso con colores para que no se equivoquen. Ajá, eso era como consejo nada más, no es obligatorio. Listo, mis estimados, un gustazo, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, No, gracias, profe. igualmente nos vemos, Ah, pues, licenciado. nos vemos.